este camarada habla, lo comparto Ah, sin ok. problema. Así se ve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Jurisconsciente. Estamos otra vez aquí en una nueva transmisión, nuestra ya acostumbrada transmisión en vivo de los días sábados. El día de hoy estamos nuevamente con un invitado muy especial, que es mi súper amigo, el maestro Jorge Ortega Camacho, ¿no? Él es una persona sumamente preparada, además de ser una excelente persona, muy buen amigo mío. Él actualmente se encuentra trabajando como proyectista en una sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, esta semana nuestro amigo Jorge nos estuvo platicando respecto de un tema pues de sobra interesante, que es justamente la cuestión del enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Incluso es una diferencia muy puntual, ¿no? Con la diferencia que existe con el pago de lo indebido. Entonces, amigo Jorge, pues bienvenido a tu espacio, a tu página. Un saludo que quieras mandar para la gente que nos ve. ¿Qué tal, amigo? Pues es un placer poder estar este sábado compartiendo con ustedes. Efectivamente, pues tenemos muchos años de conocernos y también admiro y reconozco la trayectoria que has ido forjando y sobre todo admiro esta página que estás haciendo con el fin de hacer llegar el conocimiento a muchas personas, aprovechando las técnicas, los métodos tecnológicos, los avances de la ciencia y sobre todo que lo haces de una manera altruista para que muchas personas puedan tener acceso a estos conocimientos. Pues mando saludos a toda tu audiencia, a todos los que nos pueden ver en vivo y los que seguramente nos verán más adelante en las reproducciones. Un saludo a todos ellos y a todos los que nos están escuchando y es un placer estar hoy aquí con ustedes. Amigo, muchísimas gracias. Pues comentábamos, ¿no? Justamente de este tema tan interesante del cual nos estuviste platicando, ¿no? Que es justamente el enriquecimiento ilegítimo. No, las personas que se van conectando, pues les recuerdo el tema que estuvimos tratando en la semana y que vamos a tratar el día de hoy en esta sesión en vivo, es el enriquecimiento ilegítimo, así como su diferencia con el pago de lo indebido, amigo, ¿no? Entonces nos hacías una explicación sumamente puntual respecto de esta diferencia, ¿no? Que es quizá un punto muy fino, ¿no? Un punto quizá, una línea muy delgada, ¿no? En el cual pudiéramos confundir el pago de lo indebido con el enriquecimiento ilegítimo, amigo, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar de esa diferencia? Claro, mira, como lo comentábamos en las cápsulas, de hecho, como bien y acertadamente lo dices, es una línea muy delgada porque el pago de lo indebido es parte del enriquecimiento ilegítimo. Vemos que el enriquecimiento ilegítimo es una fuente de las obligaciones, como lo es el contrato, la declaración unilateral de la voluntad, el riesgo profesional, los hechos ilícitos. Entonces, de ahí nacen obligaciones y del enriquecimiento ilegítimo también nace una obligación a cargo de quien recibió algo que no tenía derecho. Y de este enriquecimiento ilegítimo se desprende el pago de lo indebido. Pero puntualizábamos, ya en la praxis son dos acciones que si bien deviene una figura de la otra, dos acciones que se pueden ejercitar y que tienen diversos requisitos o elementos de procedibilidad. Y el fundamento decíamos que si bien en ambas acciones estamos hablando de que hay un enriquecimiento del patrimonio de una persona, el empobrecimiento del patrimonio de la otra, una causa-efecto, la diferencia era que en el enriquecimiento ilegítimo no hay una causa jurídica que hubiese generado ese cumplimiento erróneo de una obligación. Es decir, yo simplemente realizo el cumplimiento de una obligación, la prestación de un servicio, un pago, pero yo no tengo relación jurídica con esa persona. Y el ejemplo que veníamos poniendo es cuando nos equivocamos y realizamos el depósito en una cuenta de alguien que ni siquiera conozco. Es decir, no hay una causa entre esa persona que yo le estoy haciendo el pago, el cumplimiento de la obligación, y el actor o la persona que estamos representando. Y por otro lado, el pago de lo indebido sí necesita haber una causa jurídica que me llevó al error, ¿no? Es decir, yo sí tengo una relación con esa persona, una relación jurídica
pero en el cumplimiento de esa obligación hay un error y yo pago en exceso o pago por error. Y el ejemplo que hemos venido manejando para seguir en sintonía, pues decíamos, un automóvil lo saco a pagos, ¿no? A lo mejor eran 30 amortizaciones y yo me sigo de corrido, ¿no? 31, 32, 33, y cuando hago cuentas digo, bueno, pero si yo ya lo había terminado de pagar, ahí sí hay una causa que me originó el error. Y esto es muy importante porque entonces cuando nosotros promovemos o los abogados promueven su acción, tienen que dar la causa de pedir, ¿no? Porque hay un principio en el derecho que tú lo conoces muy bien, estimado amigo, que es el no da iurea curia. Es decir, el juez conoce el derecho, al juez dale los hechos y él va a aplicar el derecho. Entonces, aunque tú no digas vengo a ejercitar la acción de enriquecimiento ilegítimo, la de pago de lo indebido, el juez puede desprender de tus hechos. Y si tus hechos son contradictorios, porque no estableces, por ejemplo, estás diciendo, promuevo la acción de enriquecimiento ilegítimo y establezco una causa jurídica que me vinculaba, entonces a lo mejor el juez va a decir, lo que quieres es un pago indebido derivado de tu causa de pedir. Pero si no es así y tú no le das una causa de pedir concreta al juez y promueves, por ejemplo, ambas acciones en conjunto, entonces incluso podrían ser contradictorias. ¿Por qué? Porque o tuviste causa que te generó el error o no hay ninguna causa. Y entonces ahí el abogado debe estar al pendiente de qué o cuál de las dos acciones va a ejercitar para ver cómo va a narrar los hechos de su demanda, su causa de pedir y sobre todo preparar su teoría del caso con sus 3 elementos, ¿no? Fáctico, jurídico y probatorio. Claro que sí, amigo. Muy puntuales tus comentarios, amigo. La verdad es que eres un súper experto en estos temas, ¿no? Curiosamente, ¿no? Porque empezamos juntos en el penal, ¿no? Y te fuiste toda la rama civil y lo has hecho de una manera excelente. Para las personas que nos van sintonizando, les recordamos, el tema que estamos platicando es el enriquecimiento ilegítimo y el pago de lo indebido. Lo estuvimos platicando en la semana, el maestro Jorge estuvo platicando a lo largo de sus cápsulas. La idea de esta sesión en vivo es que ustedes realicen una serie de preguntas. De hecho, había una pregunta, amigo. Había una pregunta de una persona, me voy a permitir leértela, la realizaron en uno de los videos, y nos dice Karina Domínguez, dice, ¿qué opinión le merece cuando existe pensión provisional establecida, pero el acreedor alcanza la edad de 27 años? Concluyó sus estudios y se ha abstenido de titularse precisamente para seguir cobrando pensión. El juicio no ha concluido por diversos amparos que ha promovido. ¿Existe alguna acción para solicitar el reembolso de los alimentos otorgados? Ok. Por lo que entiendo, entonces esta persona sigue con una pensión provisional, o sea, ha promovido diversos amparos para seguir manteniendo la pensión provisional. En este caso no procedería ni pago de lo indebido ni enriquecimiento ilegítimo. ¿Por qué? Porque como decíamos, el pago de lo indebido requiere que exista una causa jurídica por la que se hizo el pago, pero que ese pago sea en exceso o que ese pago sea por error. Y en caso de alimentos provisionales, los alimentos provisionales se decretan por el juez mediante o por medio de un mandato judicial, un mandato legal. La propia ley dice, cuando nosotros ingresamos la demanda, entre otras cuestiones, y pedimos alimentos, el juez debe decretar medidas provisionales, entre ellas los alimentos. Entonces aquí, en ese entendido, nosotros vamos a ver que aquí no hay un error, sino que estamos conscientes los que estamos en ese procedimiento que por mandato de ley se están fijando unos alimentos. Entonces, no hay error del que yo esté pagando en exceso los alimentos, sino que esos alimentos que la Corte ya estableció son de extrema necesidad de interés social y por lo tanto la ley los impone dentro del procedimiento, no son un error porque yo los esté pagando. No devienen de una cuestión que no había necesidad, sino que deviene de la relación entre el acreedor alimentario y el deudor. Y dice la Corte, esa simple relación genera que el juez fije una medida provisional. Ya si posteriormente se establece que no había necesidad de cobrar esos alimentos, no está implicando que los que se generaron provisionalmente fueran por un error, sino que tienen una causa jurídica y un fundamento, un deber legal que nace de la ley. Por otra parte, tampoco podríamos hablar
de que fuera un enriquecimiento ilegítimo. ¿Por qué? Porque precisamente en el enriquecimiento ilegítimo la característica es que no haya una causa legal. Y aquí se está viendo una causa legal, que es el juez que decretó provisionalmente los alimentos, y entonces no está, recordemos que el enriquecimiento ilegítimo se basa en la falsa creencia de que existe una obligación. Aquí no hay una falsa creencia de una obligación, sino hay una obligación provisional que la ley te está estableciendo, y por lo tanto no procedería el reembolso de los alimentos provisionales ni por una razón ni por la otra. Es decir, por alimentos provisionales, y de hecho esto ya lo estableció la Corte. Te traigo el número de registro de la jurisprudencia, okay. Es la 16-1140. Okay. Pero hay otros supuestos que ya lo platicamos en la cápsula, por ejemplo, cuando la exconcubina, el exconcubino tiene una pensión de su expareja de alimentos y posteriormente contrae nupcias, ahí ya se está extinguiendo. Cuando ella contrae nupcias nuevamente, se extingue la obligación del anterior excónyuge de dar alimentos. Y entonces, a partir de que se extinguió la ley, se extingue ese derecho por ministerio de ley, entonces estamos ante una condición resolutoria, que si es bien es un aspecto de naturaleza futura e incierta, pero en cuanto se da, surte sus efectos. Y entonces ahí sí es diferente, porque a partir de que se extinguió la obligación por ministerio de la ley, entonces ya todos los alimentos que se devengaron fueron sin causa, y ahí sí procede el enriquecimiento ilegítimo. Y también hay colegiados que lo han establecido de esa manera. Incluso uno de ellos emitió una tesis aislada, que es la 2008-138, que los invito a consultarla, y que estoy de acuerdo con el criterio que asumen en esta tesis, y por lo tanto se me hace adecuado compartirlo con ustedes. Muchas gracias, amigo. ¿Nos podrías, por favor, repetir primero el número de jurisprudencia y el número de tesis, por si hay gente que no pudo tomar nota? Claro, el primero, la jurisprudencia es la 161.140. Okay. 161.140. Okay. Y la segunda es 2 millones, mejor se los digo más corto para que lo puedan entender, es 2008138. Se lo repito, es 2008138, y es muy interesante. Sobre todo, yo les voy a hacer una recomendación ahorita que estamos aquí al aire, que cuando haya jurisprudencias no nos limitemos al texto de la misma. Es recomendable ver la ejecutoria que emitió la Corte respecto de la jurisprudencia, y también en tesis aisladas, debajo de todo el contenido de la tesis, nos viene qué colegiado, por ejemplo, emitió la tesis, en qué número de amparo, y nosotros podemos buscar esas sentencias de manera pública en la página del Consejo de la Judicatura Federal, y nos podemos ahondar más el por qué estableció ese criterio la Corte. Y yo se los recomendaría mucho cuando busquen esta jurisprudencia y esta tesis que les estoy haciendo mención. Esta recomendación es muy importante, amigo, la verdad, porque luego, efectivamente, como tú lo dices, podemos leer únicamente el contenido de la jurisprudencia, ¿no? Es decir, la conclusión a la que llega la jurisprudencia o la tesis, pero estamos descontextualizados, ¿no? Entonces, esta recomendación es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado en audiencias a mí iniciales, ¿no? En materia penal, que invocan tesis o jurisprudencias incluso, pero que fueron resueltas en cuestiones de juicio, ¿sí me explicó? Entonces no tendría una aplicación, por no leer justamente la ejecutoria, no nos damos cuenta que esta tesis o esta jurisprudencia aplica, pero hasta juicio, no en audiencia inicial. Entonces es una recomendación bien importante, amigo, te agradezco muchísimo. Y bueno, déjame invitar otra vez a la gente que se va conectando. Les repito, es el pago de lo indebido y enriquecimiento ilegítimo, el tema que estuvimos platicando. Por favor, para que se animen ustedes, realicen las preguntas. Tenemos a todo un gran experto aquí, vamos a explotarlo, aprovecharlo, amigo. Y pues yo voy a aprovechar, porque yo
La verdad es que a mí me gustaron mucho tus cápsulas y me generó una duda. Adelante. Nos hablabas tú justamente de manera muy puntual, repito, de 4 elementos, ¿no? Uno de ellos es el enriquecimiento, el otro es el empobrecimiento, ¿no? De yo como actor. El tercero es esta relación causa-efecto, ¿no? Evidentemente, no nada más porque yo me empobrecí, tú te enriqueciste, pero pues que tenga una relación eso que estuvo pasando. El cuarto Exacto. elemento, yo me doy cuenta que es un elemento negativo, es decir, me estoy refiriendo al enriquecimiento ilegítimo. Perdón. Es un elemento negativo, es justamente el que no existe una causa que diera origen a esta obligación. ¿No se revertiría aquí la carga de la prueba al demandado al ser un hecho negativo? Ok, mira, aquí lo que nos dice la ley es que ¿quién tiene la carga de la prueba? Primero de acreditar el desplazamiento, que se tendría que ver con los primeros 2 elementos. Es decir, yo pagué, yo cumplí una obligación, yo presté ese servicio indebido, es del actor. Y también el error, es decir, que lo hice por error y no había una causa jurídica, en un primer momento lo establece para el actor. ¿Ok? Dice, a ver, tú demuestra que lo hiciste por error. Y aquí, como tú me dices, bueno, pero es un hecho negativo, ¿no? No tocaría acreditarlo conforme a las reglas generales de la prueba. Pero aquí vamos a recordar el principio de especialidad de la ley, que la norma especial rige sobre la norma general. Claro. Y aquí la propia ley nos está diciendo en el apartado de enriquecimiento ilegítimo que la carga de la prueba de establecer el error, es decir, que no había causa jurídica, es del actor. Sin embargo, posteriormente nos dice, pero cuando el demandado acepta que recibió el dinero, es decir, establece, sí lo recibí, entonces se le revierte la carga de la prueba de demostrar que no fue por error, ¿no? Y muchas de las veces, repito, tuve un caso en donde decían, precisamente en una cuenta bancaria, una persona realizó una transferencia de 100,000 pesos, se equivoca y lo traspasa a otra cuenta. Entonces, cuando los abogados generan su teoría del caso defensiva, dicen, no, es que sí tenemos una relación con él de arrendamiento y presentan un contrato sin firmas, ¿ok? Entonces, ellos al afirmar que sí recibieron la cantidad, se les remitió la carga de la prueba, de demostrar que entonces no fue por error, sino que sí tienen un vínculo jurídico que generó esa obligación. En este caso, pues no lo acreditaron porque obviamente sabemos que un contrato sin firmas pues no tiene peso jurídico. Claro. Pero entonces las cargas de la prueba en esta acción forman o tienen una peculiaridad, ¿no? Porque si nos vamos a las reglas generales de la carga probatoria que están en el 281 del Código Procesal Civil, 282, para acá, para la Ciudad de México, dice, el que afirma está obligado a aprobar, el que niega no está obligado a aprobar, el que niega no está obligado a aprobar, al menos de que su afirmativa envuelva una afirmación, etcétera, ¿no? Pero hay que ser puntuales con cada figura jurídica. Estas son las reglas genéricas, pero en este caso la ley lo contempla de esa forma para el enriquecimiento ilegítimo. Ok. Y en este caso, ¿cuáles son las pruebas más comunes que pueden presentar para acreditar este último elemento, que considero yo el más complicado? Claro, fíjate, en el derecho probatorio, en la teoría general de la prueba y en la estrategia probatoria, recordemos que por cada elemento fáctico es recomendable tener mínimo 3 elementos probatorios, ¿no? Mínimo. Obviamente hay casos en los que no se puede más que tener uno, pero el abogado debe hacer la tarea por tratar de buscar un cúmulo de pruebas que acrediten cada elemento fáctico que comprenda su teoría del caso dentro del procedimiento. En este elemento en donde decimos hay una ausencia de causa jurídica, entonces, ¿cómo podríamos acreditar, y es lo difícil, el que no lo hay, ¿no? Por eso es cuando nos los pone complicado la ley, porque es un hecho, como tú bien lo dices, negativo, y entonces al contrario le tendría que tocar acreditar, y la ley no las pone sencillo. Pues primero entonces acredita que realizaste el pago. Okay. Y una vez acreditado que realizaste el pago, se revierte la carga de la prueba al contrario para demostrar que no fue por una cuestión
de error, sino que sí hay un vínculo jurídico. O sea, sí juega interesante las cargas de las pruebas, pero al final de cuentas sí va a tener acreditando tú que hiciste, por ejemplo, el depósito, ¿cómo lo acreditarías? Pues a lo mejor con la documental consistente en el estado de cuenta de mi persona, en donde se establece un pago a su cuenta, ¿no? A lo mejor un recibo, no sé, a lo mejor sabemos que por el secreto bancario yo no puedo pedirle al banco que me dé los estados de cuenta de la demandada, pero entonces puedo solicitarle el auxilio al juez para que me mande a traer el estado de cuenta de esa demandada y ahí va a establecer que efectivamente se realizó un pago, ¿no? La confesional. La confesional seguimos manejándola en civil en el sentido de que nos establezca o le hagamos, ya sea si estamos en la vía oral interrogatorio, si estamos en la escrita posiciones, en el sentido de que si recibió la cantidad de dinero, y entonces fíjate, una vez acreditando que él recibió el pago, ahora a él le toca acreditar que no fue por una cuestión de ausencia de causa, sino que sí tienen una relación jurídica, porque si no, entonces explícame por qué hay un pago de esa persona en tu cuenta, ¿no? Ok. Bueno, en ese sentido, a mí se me ocurriría, por ejemplo, ¿no? Al momento de estar realizando la demanda, no sé, corrígeme si estoy en un error, ¿no? En esa parte, cuando estás narrando ese hecho para acreditar este elemento, quizá ponerlo, ¿no? Bajo protesta de decir verdad, no existe relación contractual entre el demandado y la parte actora, ¿no? Claro, y aunque es un hecho negativo, también podríamos realizarlo incluso por medio de la confesional, ¿no? Preguntarle si existe alguna relación contractual o qué relación hay, si, es más, desde el principio, ¿no? Qué relación hay entre él y el oferente de la prueba, y entonces ahí ellos ya tendrían que explicar y a ella se le estaría remitiendo, porque tampoco podría decir, no, pues no tengo ninguna relación porque ya nos estaría acreditando nuestra acción. Y entonces si dice por qué recibió esa cantidad, tendría él que dar una explicación. Y entonces si él da una explicación y dice, es que tenemos un contrato de arrendamiento, bueno, ahora se te revierte la carga de la prueba para acreditar ese contrato. Por eso todavía tenemos legislaciones. Esta legislación, fíjate, el enriquecimiento ilegítimo es una teoría que nos las trajimos de los códigos suizos y alemanes. Uh-huh. El código suizo y el código alemán. Y está muy bien estructurada y todavía tiene ya más de un siglo que existe y todavía nos sigue funcionando. Muchísimas. Voy a leer unos comentarios, amigo, nada más de manera muy breve. Nos dice Valentina Montalvo, buen día. Buenos días, Valentina, muchas gracias por escucharnos. Andrea dice buenas tardes desde Iguala, Guerrero, nos están viendo desde Iguala, amigo. Lupillo Saludos. Alonso, buen día. Carmen Ramos dice saludos desde Hidalgo, también tenemos gente de Hidalgo, saludos también para allá, para Hidalgo. Francisco Guzmán Reyes, amigo, un saludo, buenas tardes. Y María Camacho, saludos, te felicitan, amigo, felicidades, maestro Jorge Ortega. Pues déjame decirte saludos para todos, en especial para María Camacho, para la maestra Carmen Ramos, que tuve la oportunidad de dar una conferencia en su escuela allá en Zimapán, Hidalgo, que ojalá y muy pronto, cuando pase esto, maestra, volvamos a estar por allá. Es un lugar muy, muy hermoso y alumnos muy, muy buenos los que tienen por allá, y ojalá pronto estemos por allá por Zimapán de nuevo. Muchas gracias, amigo. Y bueno, invitar otra vez a las personas que nos están sintonizando. Les repito, el tema de esta semana fue con el maestro Jorge Ortega, quien es proyectista de la tercera sala civil en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Él es todo un expertazo en el tema que estamos nosotros aquí manejando. Entonces, otra vez los invito nuevamente a que si ustedes tienen alguna duda respecto del tema, respecto de las cápsulas que se estuvieron transmitiendo, pues adelante, ¿no? Es una excelente oportunidad para efecto de despejar todas nuestras dudas. Bueno, mientras, otra vez en lo que la gente se anima, nos dice Miller Pakistán, buen día a los dos grandes ponentes. Muchas gracias, Miller, muchas gracias. Bueno, en lo que te digo, en lo que más personas se animan, en el pago de lo indebido, amigo, fíjate, de lo que puedo analizar, de lo que nos estuviste tú platicando, nos decías, sí existe una relación contractual, pero por algún error, ¿no? Alguna cuestión de
error ya sea de hecho o de derecho, pues yo pagué de más, ¿no? O pagué algo que justamente, como se dice, no tenía que haber pagado. En ese sentido, ¿cuáles son las pruebas? Este me queda claro que es un hecho pues, positivo, que claro que lo puedes probar, ¿no? Que sí existe una relación, pero el por qué, ¿no? Creo que ahí es muy argumentativo, ¿no, amigo? Como en tu experiencia, ¿cómo lo han manejado los abogados? Claro, ahí mira, efectivamente es un hecho positivo, entonces sí, el que afirma está obligado a probar. ¿Cómo yo acredito que sí tenía una relación o que sí hay una causa jurídica? Y eso es muy importante, porque yo no podría decir, no tengo causa, porque entonces mi contrario que va a decir, oye, espérate, mira, sí tengo una relación contractual con él, Okay. ¿no? Entonces ahí tengo que manifestar, oye, espérate, sí tengo una causa. Volvamos al ejemplo, tengo un contrato de compraventa de un automóvil que se iba a pagar en 30 amortizaciones. Mira, el precio de ese automóvil era de 600,000 pesos, ¿ok? Resulta que aquí tengo mi estado de cuenta, mis comprobantes bancarios, es decir, documentales, en donde acreditan que yo ya pagué 600,000, pero por error, mira, yo ya llevo otros 50,000 pesos que estoy cubriendo en exceso. Entonces ahí volvemos a lo mismo, la prueba documental es la base para acreditar este exceso que a lo mejor yo realicé, ¿no? Podría ser los recibos, el estado de cuenta, de tanto de la actora como de la demandada, la confesional, ¿no? De preguntarle en el sentido de cuánto costaba el automóvil, cuánto recibió, y entonces ahí tendría que acreditar el demandado que ese exceso no es por un error, sino porque a lo mejor tienen otra diversa relación contractual, o modificaron el contrato y agregaron 50,000 pesos, o a lo mejor habían pactado que en caso de retraso pagaría un interés y eso es por intereses. No lo sé, pero podría ser, por ejemplo, desde el contrato, ¿no? Cuánto costaba o cuánto se facturó el automóvil, la factura podría ser, los estados de cuenta, los recibos, la confesional, incluso hasta la testimonial, ¿no? Tratando de hacer una manipulación de pruebas, ¿no? El testigo que refiera que él estuvo ahí cuando vieron que pactaron, cuánto pactaron, cuánto costaba el automóvil, que él era el que hacía los depósitos y por eso sabe que hizo alrededor de 36 depósitos, no sé, estamos hablando en manera de hipótesis, pero de esa forma yo acreditaría que entonces hay un exceso o que yo pagué por error, o incluso también puede ser presté un servicio por error, ¿no? Imagínate que a lo mejor ahora que se usa o que hay muchos conjuntos en condominio o casas, fraccionamientos, y dices, ¿sabes qué? Pinta mi casa, ¿no? Y por error todas son iguales, yo pinto la del vecino. Ahí tendríamos que ver muy importante la mala o la buena fe, ¿no? Porque si se presta un servicio, una prestación cumplida por buena fe, a lo mejor solo tienes que pagar, te dice la ley, el enriquecimiento, ¿no? Si es de mala fe, tú viste al pintor que ahí venía y le dices, esta es la casa, cuando sabes que es la tuya, entonces ahí te dice la ley, no solo vas a tener que pagar el enriquecimiento, sino aparte el precio al corriente de la prestación que se está realizando, ¿no? Son cosas curiosas, porque de hecho tampoco es una acción que se promueva mucho. De hecho, fíjate, yo tengo la oportunidad de impartir un diplomado en acciones civiles y mercantiles, que ya tengo bastante tiempo dándolo, y manejamos alrededor de 40 acciones civiles y mercantiles, y a veces los abogados las desconocemos y por eso no las promovemos, ¿no? Pero esta es una acción que muchas de las veces se puede dar, pero por desconocimiento a veces no la promovemos. Sí, amigo, no, hiciste una puntualización maravillosa. Digo, conocemos justamente este principio, ¿no? De tú dame los hechos y yo te daré el derecho, ¿no? Y quizá el no nombrar adecuadamente la acción, bueno, ahí pudiera ser, por llamarlo así, ¿no? Yo sé que no es el nombre correcto, pero subsanable, ¿no? Porque el juez advierte que de tus hechos no es eso, ¿no? Pero es importante identificar la acción, ¿no? Por algo que tú decías bien importante. En el enriquecimiento ilegítimo no hay una relación, no hay una causa, ¿no? Y en el pago del individuo sí hay una causa, pero hay un error, ¿no? Luego muchas veces en esa línea delgada el abogado puede confundir, ¿no? O sea, tú terminaste de pagar, hasta aquí terminó tu obligación, ya se había extinguido, digámoslo así, ¿sale? Pero esto que pagaste extra ya no tenía una causa, y si yo lo promuevo así como que no tenía una causa, pues entonces
mis pruebas y toda mi teoría tendría que ser distinta, ¿no? Creo que es Claro. algo bien importante que dijiste, amigo. Claro, porque supongamos que en el ejemplo del automóvil, ¿no? Yo me excedí de amortizaciones y yo digo, ¿sabes qué? Vengo a realizar un enriquecimiento ilegítimo porque ya no tenía yo causa para seguir pagando. Y él viene y dice, no, espérate, yo tengo una relación contractual con él y exhibo el contrato, exhibo esto, exhibo el otro. Y bye. ¿No? Entonces, ahí podríamos decir, lo que debiste haber promovido era un pago de lo indebido. Sí, pero el juez no puede subsanar. La litis es cerrada en materia civil mercantil, Exacto. se conforma con los escritos de la etapa postulatoria de las partes y el juez no puede variar la litis, no hay suplencia de la queja. El derecho civil y mercantil es de estricto derecho. Es correcto. Entonces yo no podría variar la causa y decir, espérate, tú lo promoviste como un enriquecimiento ilegítimo, pero lo que se ve o se desprende, o yo creo que ese es un pago de lo indebido. No, porque si así no estuvo establecida la causa de pedir los hechos, tú como juzgador estarías variando la litis y entonces estarías violando el principio de igualdad entre las partes, porque Claro. la parte contraria les diste la oportunidad de contestar una demanda de enriquecimiento ilegítimo y no una de pago de lo indebido. Entonces, por eso el abogado, bajo el principio de estricto derecho, el principio dispositivo y de formalidad o de legalidad de las formas, debe de estar muy atento en asuntos de materia civil y mercantil, porque son legalistas, porque son al pie de la letra y toca a las partes impulsar el procedimiento. Claro, qué importante, amigo, todo esto que estás diciendo, muchas gracias. Igual a leer unos comentarios, ya tenemos unas preguntas. Primero dice Yaralín Mayorga, buenas tardes. Buena tarde, abogado, saludos desde el estado de Oaxaca, también desde Oaxaca, amigo. Saludos. Nuestra querida amiga en común, Silvia Sánchez, nos dice, buenas tardes, maestros, es un gusto escucharlos. Y nos dice que si podríamos hablar sobre la prescripción de ambas acciones, amigo. ¿Qué nos podrías comentar? Claro, fíjate que ahí la prescripción de las acciones, para ambas las vamos a tener la misma. Ahí sí la ley no hace una gran diferencia, porque les reitero, de hecho, el pago de lo indebido es una especie de enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Y ya creo que quedó bien puntualizada la diferencia, pero en cuanto a la prescripción, vamos a tener que aquí no es la genérica. Vamos a ver que en materia civil mercantil existe una prescripción genérica de las acciones. Vamos a tener, por ejemplo, 10 años en materia civil, que es la genérica. Si la ley no te dice esta acción prescribe tanto tiempo, entonces hay que aplicar la regla genérica. Sí. En esta acción en específico, la ley sí establece cuál es la prescripción de las acciones, ¿ok? Y nos establece que va a ser de 1 año a partir de que se conoció el error o la falta de causa. Es decir, a partir de que yo, por ejemplo, conocí que realicé el pago indebido, tengo 1 año. Es decir, por eso es muy importante cómo van a narrar los hechos los abogados en su demanda, porque a veces ellos mismos se ponen la soga al cuello para la prescripción y dicen, es que hace 2 años me di cuenta, o en fecha tal me di cuenta que había hecho un pago. Desde ahí empezó a correr tu término de 1 año, ¿no? Y ¿sabes qué? Ya prescribió porque tú mismo en tus hechos estás estableciendo cuándo conociste. Ahora nos maneja un segundo término, que es el de 5 años genérico, es decir, aquí no se computa cuando yo conocí, sino a partir de que hiciste tú el cumplimiento de la obligación, el pago, la prestación de servicio que era indebida o que te dio lugar a un enriquecimiento ilegítimo, van a correr 5 años, te hayas o no enterado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por seguridad jurídica. ¿Ok? Porque si no tendríamos que después de 30 años alguien podría decir, ay, ya me di cuenta que hice un pago de lo indebido y te voy a ir a demandar. No, dice la ley. 1 año a partir de lo que lo conociste, o bien 5 años a partir de que se dio el cumplimiento, es el término general de la prescripción, porque acordémonos que la prescripción de las acciones como un presupuesto incluso procesal de la acción, que se debe de estudiar previo al fondo, pues tiene su base en el principio de certeza jurídica, de seguridad jurídica, de cosa juzgada, que se le dé seguridad a las partes de que
pues algún día, si bien tuve una responsabilidad, esa responsabilidad no va a seguir toda la vida si quien tiene la obligación de incoar la cuestión no ejercita la misma. Incluso podríamos hablar de un término de prescripción, y ya más técnicos, el segundo sería un término de caducidad, que por el simple transcurso del tiempo está mermándose tu derecho, o dejando de existir el derecho de accionar. Y también muchos saludos a la maestra Silvia Sánchez, que nos está siguiendo y que hace esta pregunta muy, muy interesante. Y un abrazo hasta por allá, que es presidenta de Abogados Colegiados Honoris et Justitia, del que también soy miembro, y qué bueno que también tiene esta organización altruista, que lo que busca es igual, ¿no? Dar a conocer el conocimiento. Es un abrazo a nuestra querida maestra Silvia. Sí, igualmente un abrazo, maestra Silvia, qué gusto que nos está sintonizando. Y pues sí, efectivamente también hemos tenido la oportunidad de tener unas participaciones, ¿no? Y pues justamente ese tipo de movimientos, ¿no? Pues son importantes, ¿no? Sobre todo en estas épocas ahorita tan complicadas. Ahora otros comentarios, dice Grace C. Excelentes profesores, muchas gracias, Grace. Nos dice Adriana Calderón, saludos y atenta a absorber conocimiento, muchas gracias. Y Pablo Valderas Paredes nos pregunta lo siguiente. Dice, buenas tardes, maestros, excelente ponencia. Tengo una pregunta. En caso de que la parte actora no pueda acreditar el exceso por pérdida de la documentación de acreditación, es decir, entiendo que se le perdió su recibo o algo así, ¿se podría buscar un sobrante en la cuenta de la parte demandada? ¿Qué opinas, amigo? Bueno, aquí lo que tenemos que acreditar es que ese enriquecimiento, ese sobrante, fue causa-efecto de mi empobrecimiento. Entonces yo no solo podría decir, mira, ella está enriquecida por tanto y eso me pertenece. No, a ver, ¿cuál es la causa-efecto por la cual ese sobrante que está en su cuenta, tú se lo diste de manera indebida, hiciste un pago indebido o sin causa? Entonces, no solo sería decir, ¿sabes qué? Él está enriquecido y entonces me pertenece, ¿no? ¿Cuál es la causa-efecto? Y que ese enriquecimiento es en sí proporcional a tu empobrecimiento. Y entonces hay que tener muy en cuenta que en derecho, pues tenemos que probar los hechos. O sea, no sí hay presunción legal y presunción legal y humana, pero la realidad es que lo que tú estás afirmando tienes que acreditarlo, y entonces de ahí viene la importancia de la teoría del caso en todos los tipos de asuntos, de decir cómo voy a acreditar los hechos que estoy planteando en esta demanda, hablando de materia civil mercantil, y cómo yo ya voy a llegar, porque ahorita que estoy hablando con un excelente penalista, no me dejará mentir que pues en materia penal tenemos una etapa de investigación para acreditar los hechos. En materia civil no. En materia civil yo mi teoría del caso la formulo para llegar con la demanda con todas las pruebas en la mano. Entonces, si yo afirmo una cosa, estoy obligado a acreditarla. Claro. De hecho, pues esta investigación la tengo que hacer antes de presentar la demanda, ¿no? Digo, nosotros efectivamente tenemos el procedimiento penal, pero una vez que yo, fiscal, ejercito la acción penal, es decir, que se la pongo en conocimiento a un juez, los hechos que planteé no los puedo cambiar. Se quedan ya, porque es de lo que vamos a hablar en el proceso, ¿no? Es importante que conozcan esto la gente que nos sigue. Claro. Nos dice Luis Alejandro Hernández, amigo, que no le quedó claro lo de la prescripción, que si podemos volver a explicar cuándo es 1 año y cuándo son los 5 años. Claro, y entiendo porque es algo un poquito raro. Vamos a tratar de explicarlo mejor. Vamos a poner el ejemplo del carro en un pago de lo indebido. Y digo, ¿sabes qué? Tengo 30 amortizaciones que pagar, ¿ok? Y yo el 1 de junio de 2020 tengo que hacer el último pago. Pero me pasé hasta septiembre 3 amortizaciones de más que pagué de manera indebida, ¿ok? Yo me entero en el mismo mes de septiembre
que hice 3 pagos indebidos. Desde ahí tengo un año para ejercitar la acción, porque yo tengo el conocimiento de que hice el pago, ¿ok? Entonces a partir de ahí tengo un año, ya no los 5, ya no tengo esos 5 años que maneja la ley, sino un año a partir de que lo conocí. Pero vámonos ahora a otro supuesto, o en el mismo ejemplo. Decíamos que en septiembre yo hice 3 pagos de más, pero yo no me doy cuenta. Si pasan 5 años y yo al 5 años un día o al 6º año me doy cuenta de que pagué de más, ya mi acción caducó. Por eso decía, aquí ya estaríamos hablando de una caducidad, porque por el simple transcurso del tiempo caducó aunque yo no me diera cuenta. Y esto es para darle seguridad jurídica. Claro. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo después de 20 años podría decir, apenas me enteré hoy y me empieza a correr mi año. ¿Ok? Por eso la ley maneja estos 2 supuestos. Si te enteras, tienes un año. Claro. Y si no te enteras y pasan 5 años y dentro de esos 5 años tú no te enteraste, ni modo, caducó. O prescribió, depende. O sea, vamos, ahí es meternos a cuestiones muy técnicas entre caducidad y prescripción. Pero no sé, por favor, si nos podría decir si quedó claro, y si no, con todo gusto lo volvemos a intentar de explicar. Por favor, quien nos hizo la pregunta y fue tan amable de formularla, si ya me di a entender o si todavía no me doy a entender, y si no, otra vez lo volvemos a explicar. Muchas gracias, amigo. No, una pregunta. ¿Los 5 años serían a partir de junio, que se extinguió ya la obligación por pago, o a partir de septiembre que yo hice el pago indebido? Ahí es interesante porque son diversos pagos, diversos cumplimientos. Entonces, a cada uno le sería correr su término para poder ejercitar la acción. O serían 5 años a partir del pago que hice indebido. Del pago que hice indebido. Ok, perfecto. Entonces, en este sentido, amigo, no sé, gracias por la invitación. Nos dice Alejandro, efectivamente, si quedó claro, por favor, haznoslo saber, y si no, para explicarlo de alguna otra forma. Yo, pues, a manera de explicarlo de otra forma, o de cómo lo entendí, yo hago el pago de lo indebido hoy. Si durante esos 5 años yo me doy cuenta, puedo todavía promoverlo manifestando, ay, me acabo de enterar, ya sé que ya pasaron 4 años, pero yo me acabo de enterar ahorita, ¿no? Ahí sí podría hacerlo, pero si ya pasaron 5 años un día y yo digo en mi demanda, ay, me enteré a los 5 años un día, ya no podría hacer nada, ya prescribió. Claro que sí, ya no se podría hacer perfectamente. Muchas gracias, amigo. Y nos dice... Tengo otras preguntas. Creo que mencionar es más fácil. Dice Alejandro Vázquez, saludos y muy interesante. Gracias, Alejandro. Dice Alejandro Vázquez, la falta de contrato. No sé si pudiera ser un poquito más específico, Alejandro Vázquez, para poderte darte contestación. Bueno, no sé, ¿tú lo entiendes, amigo? ¿La falta de contrato? ¿O necesitarías también más contexto? No, sí, por favor, si nos pueden dar un pequeño además. Gracias. Alcance o explicación. Sandivel Contreras Pine nos dice, exacto, si me pagó el desentendido y hasta los 4 años indico que me di cuenta. Ok, sí, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Es decir, sí, se le pagó y hasta los 4 años indica que se dé cuenta, todavía podría, ¿no? Todavía podría, porque estoy dentro del periodo para que no prescriba. Ya 5 años un día, ya no podría porque ya la acción está extinguida. Ok, y nos dice Miller Pakistán. Entonces la estrategia jurídica sería también cómo formules el escrito, nos pregunta. Claro, ¿no? Porque obviamente tienen que decirnos la verdad a nosotros como autoridad, ¿no? Pero cada abogado hace su estrategia y claro, debe ser puntual en establecer cuándo fue que conoció, porque les repito, si el primer término, si ya pasaron los 5 años a partir de que hice el pago, ya está, ya aunque quiera. Claro. ¿Ok? Aunque también acuérdense que la prescripción no es la estudia de oficio el juez, sino que tiene que hacerse valer vía excepción. ¿Ok? Entonces el juez de oficio no puede decir ya prescribió, sino que la contraria puede oponer la excepción.
Pero también, por ejemplo, si yo estoy entre los 5 años, pero narro en mis hechos que me enteré hace 2, ya prescribió mi acción. Entonces hay que tener puntual cuidado en esos aspectos. Claro, muchas gracias, amigo. Dice Luis Alejandro Hernández Ruiz, por favor, soy medio lento. No, Alejandro, no consideres así, al contrario, aquí justamente es un espacio de ustedes, entonces, con toda la confianza, si no quedó claro, buscamos otra forma de explicarlo, ¿no, amigo? ¿Cómo ves? Claro, y que me diga cuál es la duda o en dónde no me di a entender, claro. Y con gusto otra vez lo explicamos. Muchas gracias, amigo. Alejandro Vázquez ya nos dijo, dice, ¿la falta de contrato limita la recuperación de un pago indebido? Pregunta Alejandro Vázquez. No, miren, tendremos que ver ahí, dentro precisamente de las fuentes de las obligaciones está el contrato, y el contrato es diferente al enriquecimiento ilegítimo, ¿ok? Es decir, son dos fuentes de las obligaciones diversas. Ahora, los contratos tenemos que ver cada uno de ellos cuáles son sus requisitos de validez, ¿no? En cuanto a estos, la forma. Hay contratos que la falta de forma no hace que no existan, porque no es un elemento de existencia. Por ejemplo, el contrato de compraventa. Nos están estableciendo en el contrato de compraventa que se debe celebrar ante notario público. Pero si haces un contrato privado de compraventa, aunque no tiene la validez por la forma, pero sí existe, porque la compraventa es perfecta con la estipulación del precio y la entrega de la cosa. Entonces, a veces el hecho de falta de forma o que no existe el contrato no quiere decir que no dé pie a acreditarlo, porque se podrían acreditar incluso contratos verbales. Entonces, ahí en ese aspecto hay que analizar el caso en específico, ver cómo se puede acreditar el hecho, aunque no exista el contrato por escrito, porque a lo mejor fue un contrato verbal, o que bien diga, oye, espérate, ¿no? Una cosa es que a lo mejor un mutuo verbal, y tú le haces te hicieron un préstamo y le has hecho, tenías que hacerle 50 amortizaciones, te pasa 5, ¿no? Pero el juez va a decir, no le vas a decir no había causa, porque va a decir, oye, espérate, no había causa y hiciste 50 pagos mensuales, ya no es creíble. Ahí nos vamos a la teoría del caso, que debe ser creíble, ¿no? A lo mejor ahí podríamos fundamentar, hice un contrato verbal, que consistía en 50 amortizaciones, me pasé por 10, tengo estos testigos que lo acreditan, la confesional, no sé, varios aspectos para manipularlos. Por eso es bien importante la teoría del caso, y aquí estamos hablando con mi queridísimo amigo Domingo, que es experto también en teoría del caso en materia penal, pero que también yo los invito en mi canal de YouTube, que se llama igual que yo, mi homónimo, ¿verdad? Mi canal, Jorge Ortega Camacho. Ahí tengo un video en donde explico la teoría del caso en materia civil mercantil, que los va a ayudar a llevar una defensa adecuada. Muchas gracias, amigo. Mira, déjame leer otros. Tenemos un comentario más de Geraldine Mayorga. Dice, excelente tema, felicidades abogados, saludos desde Oaxaca. Pues no, al contrario, Geraldine, muchísimas gracias por visualizarnos. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, amigo. Desafortunadamente es poquito el tiempo, ¿no? Pero bueno, esperamos tenerte pronto junto, aquí con nosotros, dando alguna conferencia, ¿no? Algunas otras actividades. De hecho, tenemos listo. Vamos a anunciarlo de una vez, amigo. ¿Qué te parece? Encantado. Tenemos listo una sorpresa para todos ustedes, amigos del Jurisconsciente. Vamos a estar en un coloquio, mi queridísimo amigo Jorge Ortega y yo, en el cual vamos a hablar precisamente respecto de el daño moral, ¿sale? Él desde el punto de vista civil y su servidor desde el punto de vista penal, ¿no? Porque justamente platicábamos que esta acción del daño moral se puede exigir ya sea a través de la vía civil o bien si somos víctimas, y bueno, vamos a conceptualizarlo mejor, ¿no? El daño moral proveniente de hechos ilícitos. ¿Estoy en lo cierto, amigo? Sí, claro, y vamos a hablar de la responsabilidad en materia civil, objetiva y subjetiva, que también la responsabilidad civil es una fuente de las obligaciones, ya saben, de ahí nace todo. Y vamos a hablar del daño moral desde el punto de vista civil, la acción, elementos de procedencia,
cómo se debe de acreditar, cómo se cuantifica el daño moral, las responsabilidades objetivas, subjetivas, sus características, sus diferencias, casos prácticos. Y por otro lado, el maestro Domingo, especialista en penal, les va a hablar del daño moral dentro del proceso penal, porque también íbamos por allá a tener una pequeña charla final de si aplica, por ejemplo, la cosa juzgada cuando ya se reparó el daño en materia penal y posteriormente vienen a reclamar un daño moral o una responsabilidad civil en materia civil, valga la redundancia, y va a estar muy, muy interesante. Ojalá y nos puedan seguir ahorita que estamos con la disposición y que sobre todo nos olvidamos un poco de esta pandemia, ¿no? Así ya me la está recordando, ya nos habíamos olvidado, pero precisamente estas cápsulas también son para olvidarnos un poco y sobre todo porque tenemos que aprovechar para regresar mejor preparados todos. Claro, si es un tiempo para descansar, es un tiempo también para relajarse un poco, pero creo que ya es mucho tiempo para que también podamos regresar, tanto ustedes, abogados postulantes, como nosotros, servidores públicos, con todo para hacer un país mejor, para hacer un país que en verdad se estudie el derecho y en verdad se comparta el conocimiento, como lo dice aquí el eslogan de el jurisconsciente, que se parece mucho al que también manejamos en la Universidad Mexicana de Asunción, de la que soy parte, que es sueña en grande, pasión por compartir, y eso es lo que hacemos tanto en el jurisconsciente como en la universidad. Y de hecho este curso lo vamos a dar en unión del jurisconsciente y de la universidad, y va a estar muy, muy, muy enriquecedor, o al menos esos vamos a tratar de hacer, ¿verdad, amigo? Claro que sí, amigo. Y bueno, pues si me permites el comentario, bueno, creo que esta pasión por compartir, ¿no? Compartir el conocimiento es justamente algo que forjó nuestra amistad en la universidad, ¿no? Siempre tuvimos ese gusto, ese placer, ¿no? De compartir entre nosotros y compartir con los compañeros, ¿no? Les comparto rápidamente, sería 22, 23 y 24 de junio este coloquio que vamos a tener el maestro Jorge y su servidor. El día 22 él nos estará hablando de las cuestiones civiles. El día 23 yo estaré hablando de cuestiones penales. Y el día 24 tendremos una sesión de debate respecto de ambos temas, ¿no? En el cual llegaremos a alguna conclusión. Ya nada más, leo últimos comentarios, amigo. Dice Jorge. Sí, adelante. Yo por mí nos quedamos aquí todo el día. No, yo por mí también, amigo. Dice Jorge Borbor, muy buena ponencia, doctor, saludos de Ecuador. Saludos hasta Ecuador. Desde allá nos ven, amigo. Nos dice Alejandro Vázquez, excelente. Okay. Y Pablo Valadez, sería por último la pregunta. Dice que su profesora de civil le dijo que los contratos verbales ya no se usan. ¿Qué opinas? ¿Es cierto o no es cierto? No sé en qué país o en qué mundo, porque no, y con todo respeto, a lo mejor en otros países tienen otra legislación, claro, pero al menos hablando de México, los contratos verbales existen. ¿Por qué? Porque entonces hay que explicar que la teoría general del acto jurídico y del negocio jurídico, que no es una teoría solo mexicana, sino que es a nivel mundial, nos habla de los elementos de existencia y validez del acto jurídico. En los elementos de existencia tenemos el consentimiento y el objeto. En los elementos de validez tenemos la forma, el objeto, motivo, fin lícito, ausencia de vicios de voluntad, la capacidad. Y entonces una cosa es que el elemento de existencia, si yo hago un contrato verbal, el contrato existió porque está cumpliendo con el consentimiento y el objeto. Claro, si no le doy la forma de la ley, entonces el contrato no es perfecto y podría tener una nulidad. Pero de que el contrato existe y tendríamos que revestirlo de la forma. Claro, a lo mejor lo que la profesora se refería, que pues a estas alturas ya no es adecuado hacer un contrato verbal, que debe de ser por escrito, pero de que los contratos verbales siguen existiendo y de que yo se los voy a compartir desde mi experiencia, que estamos dentro del tribunal, siguen llegando contratos verbales y claro, hay veces que se acreditan, otras veces no. Eso es real y hay que situarnos en la realidad actual de los países, en donde muchas veces las personas por una u otra razón hacen contratos verbales. Por ejemplo, un comodato.
¿Qué les dices a la persona? ¿Sabes qué? Eres mi amigo, eres mi compadre, ahorita estás en algún apuro, te dejo vivir en mi casa sin pagar. Y ahí hay un contrato de comodato, ¿no? Verbal. Y entonces si ya no se usaran, si ya no existieran los contratos verbales, ahí qué haríamos, qué figura jurídica aplicaríamos, o qué diríamos simplemente desde la demanda, no, porque no me traes un papel por escrito. No, acordemos que por eso hay diversos cúmulos probatorios, diversas pruebas que pueden acreditar un contrato verbal, y que la prueba idónea es la testimonial. Entonces, amigo, te mando un saludo a quien hizo la pregunta, pero difiere un poco de lo que dice tu maestra. Con todo respeto, a lo mejor la maestra tiene los motivos suficientes, claro. y esa es mi opinión. Pues muchísimas gracias, amigo. ¿Algún último comentario para la audiencia ya para despedirnos? Pues miren, sigan escuchando al Jurisconsciente. Qué gusto podernos comunicar por estos medios, a pesar de que estamos un poco en el confinamiento, no solo en México, sino a nivel mundial. Muchas gracias por escucharnos de otros países. Muchas gracias a los connacionales por estar aquí, a los que estamos compartiendo, a todos nuestros amigos. Por ahí estaba la abogada Adriana Calderón, a la que le mando un fuerte abrazo. Y pues yo los invito a que sigamos en este conversatorio, los que vienen con el maestro Domingo, con el Jurisconsciente. También los invito, pues si quieren seguirme en redes sociales, les reitero, estoy tanto en Facebook como en YouTube, como Jorge Ortega Camacho, y estamos ahí trabajando en conjunto con el Jurisconsciente. También estamos coordinando académicamente la Universidad Mexicana de Asunción, que va a ser la escuela que junto con el Jurisconsciente vamos a dar este curso de daño moral desde las dos perspectivas, civil y penal. Y yo desde que vi el temario, yo mismo ya quería anotarme al curso, ¿verdad? Entonces creo que estamos preparando algo que les va a gustar y que les va a ser provechoso. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Quedo a sus órdenes y les mando un fuerte abrazo a donde quiera que estén siguiéndonos. Muchas gracias, amigo. Los últimos comentarios nada más y ya me despido. Nos dice Alejandro Vázquez, ¿va a ser abierto el coloquio a preguntas? Sí, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Dice Alejandro, no sé ya. Karina Rodríguez, saludos desde Catepec. Nos dicen que los contratos verbales sí existen. Nos dicen gracias, muy enriquecedor por escucharlos. Pues no me queda más que agradecerles a todo el público del Jurisconsciente. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Los invito a que nos sigan viendo en redes sociales. Si les gustó esta pequeña charla con el maestro Jorge, bueno, den like al video, den like a la página si no le han dado. Compartan para que más personas puedan tener acceso a la misma. Y recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Hasta la próxima, amigos.